¿Listos, ingenieros? ¿Aló? 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 Estoy acá, profe. ¿Listos todos? Señor. Listo. Ah, Juan Sebastián. Juan Sebastián, Dayana. ¿Todos están escuchándome? Sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver lo que es el root y vamos a ver lo que es UML. ¿Listo? Vamos a ver lo que es el root y vamos a ver lo que es UML. Prácticamente desde hoy empezamos lo que es la nota del tercer corte, ¿correcto? Entonces vamos a hablar sobre el RUP, vamos a hablar sobre qué es una clase, qué es un diagrama de clases, vamos a ver los diferentes diagramas, vamos a ver los diagramas de clases, de objetos, casos de uso, de estados, de secuencias, de activación, de colaboración, de componentes y de distribución. Yo creo que el único que no vamos a ver es el diagrama de estados. Vamos a ver el proceso unificado, root, las relaciones que hay entre las clases. Vamos a ver qué es un diagrama de clase, qué es una clase. Vamos a ver las diferentes relaciones que hay entre las clases. Las relaciones que hay entre un diagrama de clases. Y vamos a ver un ejemplo para elaborar
un diagrama de clase, para elaborar un diagrama de casos de uso, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso es lo que contiene esa pantalla, esa presentación. Vamos a empezar hoy hablando de lo que son los diagramas de casos de uso. Hablar qué es un diagrama de caso de uso. Vamos a hablar los elementos de un diagrama de caso de uso. Vamos a hablar las relaciones que hay entre los casos de uso. Cómo describimos un caso de uso. El flujo alternativo, el flujo principal y las excepciones. Vamos a explicar algo de un ejemplo que hay ahí en casos de uso, que es un flujo, vuelvo a repetir, un flujo principal, un flujo alternativo y un flujo de sección. Un ejemplo de un diagrama de casos de uso. Todo esto lo voy a explicar en los tableritos. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar lo siguiente. Vamos a mirar lo siguiente. Bueno, yo quiero que se concentren en esta explicación, que es muy importante para ustedes, demasiado importante. Yo les he dicho a ustedes, que siempre que desarrollen un sistema de información, ustedes tienen que determinar por unas características de lo que le están pidiendo qué metodología usar y qué paradigma de desarrollo utilizar. Vuelvo a repetir, qué metodología usar y qué paradigma de desarrollo utilizar con esa metodología. Entonces, hay metodologías tradicionales y hay metodologías ágiles. Entonces, vamos a ver una metodología tradicional que es el RUT, junto con un paradigma de desarrollo que es el espiral. Entonces, las dos trabajan muy bien, Entonces, vas a desarrollar una aplicación con una metodología tradicional y con un paradigma de desarrollo en espiral. Cuando tú hablas de RUT, de esta metodología RUT, tú tienes que hablar de casos de uso. Tú tienes que hablar de diagramas de casos de uso, tú tienes que hablar de diagramas de clases, tú tienes que hablar de diagramas de objetos, tú tienes que hablar de diagramas de secuencias, tú tienes que hablar de diagramas de actividades, tú tienes que hablar de diagramas de componentes, de estados, etcétera, etcétera. Cuando tú hablas de RUT. Cuando tú hablas de metodologías ágiles, tú tienes que hablar de historias de usuario. Cuando tú hablas de metodologías estructuradas, tú tienes que hablar de almacenes o de eventos. Ahora, ¿qué paradigma de desarrollo vas a utilizar frente a esa metodología estructurada o metodología tradicional RUD o ágil o estructurada? Entonces, normalmente la que más se ajusta a una metodología tradicional como la RUD, entonces es el paradigma de programación en paradigma, modelo, patrón, en espiral. Listo. Miremos un poquito la metodología. Nosotros habíamos dicho que en la metodología nosotros describimos en forma más amplia, escribimos qué es lo que vamos a desarrollar aquí en el paradigma de desarrollo, describimos teóricamente qué es lo que vamos a hacer. Mucha cosa la escribimos, pero ¿dónde la materializamos? En el paradigma de desarrollo. Miremos lo siguiente. Yo en esta presentación vamos a hablar de RUD, pero cuando yo hablo de RUD, yo tengo que hablar de todos estos diagramas. Cuando yo hablo de RUD, porque es que el RUD es un libro. Entonces, la única forma de interpretar ese libro gráficamente es a través de UML. ¿Listo? Y esa interpretación de ese libro, de la RUD, la interpretamos gráficamente a través de esos diagramas. Pero ¿cómo hacemos esos diagramas? ¿Cómo dibujamos esos diagramas? Lo hacemos a través del UML. ¿Listo? Hay una herramienta online o que uno la puede instalar en el PC, pero que es mejor instalarla en el PC
Ahorita vamos a ver un audio y describimos por qué, o encontramos los beneficios, porque es mejor instalarla una herramienta en el PC que trabajarla online. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de root, tenemos que hacer una representación gráfica a través de UML de toda esa serie de diagramas. Es decir, en la metodología describe en la metodología nosotros describimos cosas, hablamos de cosas, pero donde la materializamos es en el paradigma de desarrollo. Pero de una u otra forma, en la metodología tenemos que hablar de todos estos diagramas que ustedes ven en esa presentación, ¿correcto? Hablamos, pero las dibujamos a través de UML, pero vamos a utilizar Draw.io para dibujar todos esos diagramas. Y todos esos diagramas tenemos que desarrollarlos, ejecutarlos, codificarlos, es en el modelo espiral, en el paradigma de desarrollo. ¿Listo? Entonces, miremos otra vez allá. Entonces, vamos a hablar de la metodología root y vamos a utilizar esta metodología. Pero cuando hablamos de root, hablamos de todos esos diagramas que yo les dije allá. Entonces, prácticamente aquí no es casos de uso, sino realmente son diagramas. Cuando nosotros hablamos de root, no hablamos de casos de uso, sino que hablamos de diagramas. Diagramas que los representamos a través de UML o de Draw.io. Ahora, ¿dónde van esos diagramas? Yo les mostré 9 o 10 diagramas. ¿En dónde es que nosotros vamos a utilizar esos 10 diagramas? Entonces, en la metodología dice que tenemos que hablar del modelo de negocio. Vamos a hablar del modelo de negocio. Es decir, qué es el negocio, qué son los procesos que hace esa organización, cómo vamos a mejorar eso, qué nos están pidiendo. Entonces, cuando nosotros vamos a esa organización, nosotros tenemos que hacer el levantamiento de requerimientos. Cuando nosotros levantamos el requerimiento y hablamos con el dueño de la empresa, entonces en ese momento decidimos qué metodología utilizar y qué paradigma de desarrollo utilizar. Entonces hoy definimos que ya tenemos unos requerimientos y vamos a utilizar la metodología root y vamos a utilizar el modelo de proceso en espiral. Vamos a utilizar la metodología y vamos a utilizar el modelo de proceso en espiral. Entonces, en la parte de análisis y diseño, nosotros vamos a hablar de todos los diagramas, nosotros vamos a hablar de todos los diagramas, de todos los diagramas. Es decir, vamos a utilizar root, entonces vamos a utilizar la herramienta Draw.io y esa herramienta trae UML, entonces ahí vamos a dibujar los diagramas de casos de uso. Los diagramas de casos de uso, cada caso de uso representa un requisito funcional. Cada caso de uso representa un requisito funcional. Entonces, los casos de uso que podemos levantar de estos requerimientos son caso de uso tal, caso de uso tal. Ahí nombramos todos los casos de uso. Y los diagramas de clases que salen de esos casos de uso son tales y tales y estos. Y los diagramas de secuencia son tales y tales de eso. Ahí nombramos todos. Pero ahí no estamos codificando, no estamos codificando para nada. Simplemente narramos, incluso los dibujamos, ¿no? Los representamos. Ahora, después de que tenemos todos esos diagramas todos diagramas en la parte de análisis de diseño de la metodología, entonces nosotros nos vamos para lo que es el paradigma o patrón de desarrollo, ¿cierto? Allá nos vamos y ya comenzamos a codificar todos esos casos, todos esos diagramas. Listo. Ahora, cuando nosotros estamos aquí en el paradigma de desarrollo, ¿dónde vamos a utilizar esos diagramas? ¿Dónde vamos a utilizar? Entonces yo le voy a hacer un zoom a esto y yo voy a decir lo siguiente. En la parte de planificación vamos a utilizar los diagramas de casos de uso. En el primer cuadrante que dice planificación del modelo en espiral, vamos a utilizar lo que es los diagramas de casos de uso. Aquí, porque estos son los requisitos funcionales. ¿Sí? Aquí analizamos
los diagramas de casos de uso. Aquí analizamos los riesgos que pueden tener esos casos de uso, que son los mismos requisitos funcionales, Ojo a lo que estoy diciendo. Como yo estoy hablando de una metodología tradicional, no estoy hablando de historias de usuario. Cuando yo cojo una metodología ágil, un requisito funcional es una historia de usuario. Cuando yo hablo de una metodología tradicional, hablo de diagramas. Pero en una metodología tradicional, los diagramas de casos de uso son los requisitos funcionales. Aquí en el segundo cuadrante del paradigma de desarrollo, yo hablo del riesgo que puede tener ese caso de uso. ¿Listo? Y en el cuadrante 3 del modelo de espiral, entonces ya utilizo todos los demás diagramas, diagramas de clases, los diagramas de clase, cada diagrama de clase tiene sus métodos para cada caso de uso. Aquí codificamos, aquí desarrollamos todo en ese cuadrante, todos códigos, levantamos los códigos de todo eso, porque en la metodología simplemente hacemos unos dibujos, pero aquí tenemos que ya levantar los códigos, cómo van a ser las interfaces, cómo se van a unir esas interfaces, cómo yo voy a llamar desde una clase, si estoy hablando de orientado a objetos, cómo voy a unir, cómo voy a accesar mi base de datos, o sea que tengo que hacer la interfase, pero en código, ¿sí? Él simplemente, el analista, el diseñador, el programador, simplemente ve la parte gráfica que ha salido de la metodología y él tiene que ya plasmarla a través de código. Entonces, aquí en el tercer cuadrante se hace todo lo que es la parte de ingeniería y en el cuarto cuadrante, pues ya es la aceptación del cliente. ¿Listo? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta esa partecita. Entonces, mira, abramos esta otra antes de ver los audios. Mira, ustedes están en cuarto semestre. Ustedes no han visto bases de datos, ni administración de bases de datos, ni arquitectura. Entonces, hay una parte que se trata en ingeniería de software, pero que yo no la voy a tratar, que es la multiplicidad, ¿correcto? ¿Por qué no voy a tratar la multiplicidad? Porque es que no han visto bases de datos. Y como no han visto bases de datos, entonces yo los puedo enredar. ¿A qué se refiere la multiplicidad? Es las relaciones que se dan. Además, no han visto tablas, ¿sí me entendés? Porque cuando uno ve bases de datos, uno ve tablas. Entonces, una tabla puede ser empresa y la otra tabla puede ser empleado. ¿Listo? Entonces, si yo hablo de multiplicidad, yo estoy diciendo que una empresa puede tener uno a muchos empleados y que solamente un empleado puede trabajar para una empresa, ¿correcto? Entonces, de eso no le voy a hablar, por eso no voy a hablar de multiplicidad. Si ustedes hubieran visto ya bases de datos y administración de bases de datos, obvio que me tocaría hablarles de multiplicidad, pero no les voy a hablar. Ahora miremos lo siguiente. Vamos a ver. Espera tantico. Voy a dejar de compartir para ver si les muestro algo. Espera a ver dónde consigo. Espera que estoy buscando unos audios.
No. No lo encuentro, Dios mío. No. Un momento, por favor. Ya. Por favor, vamos. Profe, no lo escuchamos. ¿Me escucha ahí? Sí, un poco. Listo. Vamos a ver tres videos. Bienvenidos a The QE Testing Channel, your software testing channel, sharing the IT knowledge. Es un caso de uso en un minuto. Profe, ¿cuáles son los videos? Es que no está presentando pantalla. Para llevar a cabo un proceso Señor. Es que no está presentando pantalla. a nivel funcional o escenario. A The QE Testing Channel, your software testing channel, sharing the IT knowledge. Es un caso de uso en un minuto. Es la descripción de los pasos que deberán realizarse para llevar a cabo un proceso a nivel funcional o escenario. Tienen flujos básicos, alternos y excepcionales. Este es el camino básico en la parte negra, de principio a fin. Los caminos azules son los alternos, de principio a fin, pero por caminos alternos. El excepcional es de principio, pero no llega al fin. Llega a este camino rojo, donde llega y termina en una excepción. Las entidades se involucran en un caso de uso que se denominan actores. Comúnmente se representan en un documento. Son un insumo para desarrollar casos de prueba. Gracias por ver The QE Testing Channel, your software testing channel, sharing the IT knowledge. Vamos a ver el siguiente. Plantillas para poder utilizar. Hola, genial, soy el doctor Rick. Bienvenido a su curso de metodología orientada a objetos. En esta ocasión hablaremos sobre el diagrama de casos de uso. Así que comencemos. Un caso de uso es el conjunto de escenarios que tiene una meta de usuario en común. Y este diagrama nos va a representar la descripción de un proceso relativamente largo que incluye varias etapas o transacciones. Es decir, vamos a ver reflejado de forma general cómo es que el sistema va a ser utilizado, ya que nos permite definir los límites del sistema y las relaciones entre el sistema y su entorno. Además, describe el comportamiento del sistema desde un punto de vista del usuario. En este tipo de diagramas tenemos lo que son los actores. Un actor nos va a representar una persona o una cosa que actúa con el sistema. Puede ser un cliente, un usuario no registrado, un administrador,
un usuario que esté registrado, el jefe de ventas, un módulo de planta, un supervisor, etc. Básicamente, quién va a utilizar el sistema o si algún otro programa va a utilizar este sistema. Para esto vamos a utilizar una aplicación en línea, la página Draw.io, que nos permite hacer diagramas desde la nube. Los diagramas de casos de uso, debemos poner su nombre, el autor, la fecha en que se realizó, una descripción de qué es lo que hace, qué actores van a participar en este caso de uso y si tiene alguna precondición para ser usado. Por ejemplo, si este usuario debe estar autentificado en el sistema para que pueda hacer ciertas operaciones. Y esta información la debe llevar el caso de uso. Para representar a un actor usamos lo que sería una persona, un muñeco de palitos, y un óvalo nos va a representar un caso de uso o una acción. Y tenemos lo que es una relación, que es cuando el actor realiza el caso de uso del sistema. Por ejemplo, un cliente y va a realizar una consulta. Y esto se pone con una línea. Tenemos otro tipo de relaciones, que sería include y extend. Y es la primera, la relación include o incluir en español, es cuando un caso de uso es necesario por otro caso de uso para cumplir su tarea. Es decir, la vamos a utilizar cuando un caso de uso necesite a otro caso de uso. Y la relación extend indica opciones alternativas para un caso de uso. Es decir, cuando un caso de uso pueda tener diferentes opciones que pueda realizar. Así que ahora vayamos a nuestra página Draw.io, el link está en la descripción, y veamos cómo hacer un diagrama de casos de uso. Bueno, aquí estamos entrando a nuestra página de donde podamos realizar nuestro diagrama, y aquí nos dice dónde queremos salvarlo automáticamente. Puede ser en Google Drive, en OneDrive de Microsoft o en nuestro equipo. En este caso vamos a decir que en nuestro equipo vamos a crear un nuevo diagrama, y aquí ya tenemos algunas plantillas para poder utilizar, pero vamos a poner nuevo diagrama en blanco. Le vamos a crear y nos abre nuestro lugar de trabajo. Podemos ver, aquí está nuestro actor. Vamos a poner un actor y en la sección UML vamos a tener diferentes opciones para hacer diferentes diagramas que vamos a ver más adelante para la realización de un software. Para el actor y tenemos nuestro caso de uso. Hacemos doble clic sobre él, podemos cambiar el nombre de nuestro actor. Vamos a poner cliente. Y, por ejemplo, hagamos un restaurante. Entonces, nuestro cliente, damos doble clic para poder editarlo y puede probar la comida. Para unirlos tenemos en esta parte la sección de conexiones, con una flecha, y ahí tenemos diferentes tipos de conectores. Seleccionamos y tenemos nuestro conector. Posteriormente, nuestro cliente, otras acciones que puede realizar, sería otro caso de uso, por ejemplo, y vamos construyendo los diferentes casos que nuestro actor
va a poder realizar. Ya una vez que tenemos hecho nuestro caso de uso, podemos salvarlo y se nos descargará un archivo XML, que este archivo va a ser el que vamos a editar, o podemos exportarlo ya sea como una imagen, JPG, PNG, como PDF, como HTML o como una URL. Más adelante veremos otros tipos de diagramas y seguiremos trabajando con este editor en línea. Yo soy el Dr. Rick y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Listo. Y vamos a ver el último. Y después de que lo veamos, vamos a descargar esa herramienta IO, Draw.io. We can't manage work like this. That's why I use Monday.com. My team uses it to manage. Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Muy buenas a todos. Lo primero, antes de nada, muchísimas gracias por entrar a este humilde artículo. Como te prometí aquí en este párrafo, te voy a enseñar cómo descargar Draft.io directamente al ordenador, ¿ok? Así que vamos a ello. Déjame decirte que justo debajo del vídeo te dejaré la URL que yo voy a utilizar en este momento. Cuando entres a esta URL vas a poder descargar Draft.io tanto para Windows, para Mac, como para Linux. Entonces, en este caso, yo voy a descargar Draft.io para Windows, ¿ok? Clicamos aquí, nos descargamos este archivo. Aunque te ponga esto, no le hagas caso, ¿ok? El archivo es totalmente seguro. Descargamos el archivo, le damos 2 clics y lo instalamos. Se instala muy rápido. Aquí puedes ver que yo ya lo tengo instalado. ¿Por qué te recomiendo Draft.io en el PC? Porque si vas de viaje, por ejemplo, si vas en el avión, puedes crear los diagramas de flujo sin tener internet. Esto está genial. Aquí puedes ver que puedes elegir el idioma que quieras y aquí lo tenemos. Draft.io es un programa magnífico. Podemos hacer diagramas de flujo, mapas mentales, lo que se nos ocurra. Incluso podemos incluir nuestros propios iconos. Fíjate que yo tengo una amplia colección de iconos. Si yo abro este de aquí y si arrastro cualquiera de estos aquí, yo ya lo puedo utilizar para crear mis diagramas de flujo. Chicos y chicas, muchísimas gracias por ver este tutorial. Si puedo ayudarte, déjame un mensaje aquí. Listo. Listo. Que hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Listo. Ahí les mandé donde es el link de los 3 audios que vimos. Van a mirar el último audio, cómo se descarga Draw.io y lo descargan, por favor. Quiero que descarguen el Draw.io. ¿Listo? Por favor, arranquen. Cuando lo tengan instalado me dicen, por favor.
¿Cómo va, Diego Fernando? ¿Cómo va con la instalación? Estoy viendo el video. Juan Sebastián, Ya se está descargando. bueno, listo. Juan Pablo Anacona, ¿cómo vas, Juan Pablo? Juan Pablo, Ya no más. David, ¿cómo vas? ¿Ya la descargaste? Ya entré a la página. Listo. Dayana, ¿cómo vas? Me está descargando. Listo. Carolina, Me está descargando, pues. listo. Ronald, Ahí vamos, bro. Ronald Farid. Entonces,
¿Todos tenemos instalado el Drovio? No, profe. Ah, listo. ¿Aló? ¿Todos instalaron ya el Drovio? Mi internet está lento. Mm. No, yo ya me está descargando. ¿Quién lo instaló ya? Yo. ¿Brandon? ¿Quién, Juan quién, Sebastián. quién? Ah, Juan Sebastián, comparta, Perdón, dice que yo. comparta, Juan Sebastián. Y ábralo. Doy. Listo. Dale crear nuevo programa. Diagrama en blanco. Le voy a crear ya. ¿Cómo? Le voy aquí. Crear y Sí, ya. sí, diagrama en blanco. Así. Listo. Baja la paleta, baja la paleta. Eso, un momentico. Abajo donde dice UML. Abajo dice UML. Ahí. Eso, ahí.
Ahí tenemos todos los artefactos que vamos a utilizar en UML, ¿listo? Para hacer los diagramas de caso de uso, para hacer los diagramas de secuencia, para hacer los diagramas de componentes, todo. ¿Listo? Listo. Listo. Perfecto, ya puede dejar. Y el que se utiliza también es el general, el primero también, uno que dice general, también. Este. Ajá, correcto. Ahí está también. Ahí está la parte de texto. Eso es pura ejercicio y ya uno va queriendo práctica, ¿listo? A ver. Listo. Ya puede dejar de compartir, Juan Fernando. Entonces va a ser general ¿Cómo? y UML. Sí, esos son los que más se utilizan en general y UML. ¿Listo? Por eso es que ahorita ya no se instala exactamente UML, sino que ese que es en línea, pero como dice el señor que dio el audio, que es mejor tenerlo en el PC por cualquier cuestión de internet y todo, entonces, listo, ahí lo tenemos para trabajarlo. Sino que si lo dejamos por línea, tenemos que agregarlo a la cuenta de Google Drive, a la cuenta de Gmail, y eso es un camello. Yo lo tengo instalado en ambas, en la cuenta y lo tengo instalado en el PC, pero es mejor trabajarlo desde el PC. ¿Listo? Bueno, sigamos. Sigamos. Listo. Vamos a hablar de esta diapositiva y dejamos la clase por hoy ahí. ¿Listo? Entonces, lo que gastamos. Listo, profe. Listo, y ya nos vamos a descansar. La idea es que vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un problema. Vamos a hacer un problema. Ese problema puede tener muchos casos de uso. Es decir, entre más complicado sea el problema, más casos de uso van a salir. O sea, más casos de uso es más funcionalidades de ese sistema, ¿correcto? Entonces, y por cada caso de uso hay que hacer 10 diagramas. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes un problema con unos 10 o 15 casos de uso, te imaginas, multiplique cada caso por mínimo por 9 diagramas de casos, por 9 diagramas, porque está el diagrama de caso, entonces eso. Entonces el ejercicio de nosotros va a ser, vamos a coger un problemita sencillo, yo ya lo tengo listo, que es de 4 casos de uso, vamos a trabajar solo sobre un caso de uso y desarrollamos todos los otros diagramas. ¿Listo? Un trabajo final puede ser que de ese problema cojamos otro caso de uso y ustedes desarrollen todos los otros 10 diagramas. Esa es una. Y la otra es sobre el libro de Kendall y Kendall, parte 2, capítulo 4, 5 y 6, que me interesa que ustedes sepan sobre los instrumentos de recolección de información para levantar los requerimientos. Entonces, empecemos. Nosotros vamos a ver los diagramas desde el punto de vista del usuario. Cuando yo digo que desde el punto de vista del usuario es que tú prácticamente estás frente al computador, estás abriendo una aplicación, ¿correcto? Mira que aquí tenemos este usuario y todo esto que está en el rectángulo, digamos que es el computador, ¿listo? Y todos estos casos de uso, pues es como la aplicación que se está mostrando aquí. Por ejemplo, este Paint, ¿correcto? Es como si fuera este Paint que se está mostrando aquí y yo soy el usuario. Entonces, yo soy el usuario. Pero el usuario no necesariamente, el usuario no solamente es una persona. Un usuario puede ser cualquier cosa y es cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa puede ser otro caso de uso, puede ser una interfaz, puede ser otro programa. Eso es un actor dentro del diagrama de casos, de uso, ¿correcto? Entonces, yo estoy diciendo que este rectángulo es el sistema, ¿sí? Yo soy el actor.
Entonces, ¿sí? ¿Aló? Mi Profe, ¿está aplicación. compartiendo pantalla? No. Ay, Dios Jehová. Ya, listo. Entonces vamos a hablar sobre los diagramas de casos de uso. Diagrama de casos de uso. Un diagrama está compuesto o puede ser por un caso de uso o por varios casos de uso. Por ejemplo, aquí tenemos en esta aplicación 3 casos de uso. El rectángulo que ustedes ven aquí es como si fuera el computador, ¿sí? Porque nosotros vamos a ver la aplicación desde el punto de vista del usuario, ¿sí? Del usuario, de este señor que está acá. Pero ojo, este es un actor, este es un actor, este es un actor. Pero es que un actor es el que incita, estimula un caso de uso. Por ejemplo, ustedes ahorita, ¿qué es lo que hicieron? Colocaron en la URL descargar Draw.io. ¿Sí me entendés? Tú eres un actor en ese momento. Tú estimulaste el ¿qué? Estimulaste la URL, la parte de producción de Google, la estimulaste y él te generó una respuesta. Listo, en ese momento tú eres un actor. Pero un actor no solamente es una persona. Un actor puede ser otro sistema, puede ser otro caso de uso, puede ser una interfaz, lo que sea. Cualquier cosa es un actor, ¿listo? Entonces, vamos a verlo desde el punto de vista del usuario. ¿Por qué yo les recargo desde el punto de vista del usuario, muchachos? Yo les digo que desde el punto de vista de usuario, les digo porque ahorita cuando comencemos a hacer los diagramas, siempre vamos a arrancar con interfaz de usuario, interfaz de producto, interfaz. Cuando yo digo interfaz de usuario, interfaz de producto, es porque nosotros estamos tocando, digamos así, el teclado. Es porque estamos entrando a una aplicación. A eso se refiere. Entonces, lo estamos viendo desde el punto de vista del usuario. ¿Listo? ¿Cómo nosotros modelamos un diagrama de casos de uso? Nosotros modelamos un diagrama de casos de uso a través de actores, que puede ser una persona o cualquier cosa. A través de casos de uso, aquí tenemos caso de uso 1, caso de uso 2 y caso de uso 3. Y a través de las relaciones, Es decir, ahorita que ustedes están viendo programación o C#, lo que sea, ustedes han visto el tipo de relaciones, la relación de herencia, la relación de composición, de agregación, de dependencia. Nosotros también vamos a ver esa serie de relaciones en estos diagramas. Y en los diagramas de casos de uso también vamos a ver esas relaciones. Entonces, ¿qué es un caso de uso? ¿Cómo se representa un caso de uso? Un caso de uso se representa a través de un óvalo y por dentro se escribe el verbo en infinitivo, ir, imprimir, emitir, facturar, generar. Entonces, el verbo siempre va a ir en infinitivo. Ahora, este verbo puede ir acompañado de un componente, de otra palabra, imprimir factura, por ejemplo. Entonces, imprimir factura, entonces va el verbo en infinitivo y va un componente con otra palabra, imprimir factura, que es factura, pero ese componente puede tener más de 2 palabras, ¿listo? Entonces, un caso de uso se representa con un óvalo y la palabra el verbo va en infinitivo, ir, ¿listo? ¿Qué es un actor? Los actores son los usuarios de un sistema. Los actores son los usuarios, pero esta definición es más profunda. Sí, porque uno cuando habla de usuario, hay una diferencia entre usuario y cliente. Y hay otra diferencia entre que los actores no necesariamente es una personita, es cualquier cosa. Ahora, aquí vemos un diagrama de caso de uso. Este es un diagrama de caso de uso. Miren este diagrama de caso de uso. Ese es un diagrama de caso de uso. ¿Listo? Entonces, mira que ese diagrama lo estimula este actor. Aquí hay un actor, pero yo digo que un actor, ahorita vemos qué otros tipos de actores. Este actor es una personita
y estimula este caso de uso, ¿sí? Normalmente, cuando un actor estimula un caso de uso, es con una línea, simplemente con una línea. ¿Listo? En la punta de la línea no va ninguna flecha ni nada. Pero mira que este caso de uso está estimulando este otro caso de uso. Mira que aquí sí en la punta hay una ¿qué? Hay una flechita y está en blanco. ¿Listo? Ahora, este caso de uso, aquí tiene una relación de herencia. Aquí tiene una relación de herencia. Es decir, que este caso de uso que hay acá, hereda ciertos atributos de este otro caso de uso, del padre. Entonces, este caso de uso es un caso de uso hijo y que él tiene ciertos atributos en particular que no están en el padre. El padre tiene ciertos atributos generales para todas las clases que heredan de él. Por ejemplo, si aquí tengo el caso de uso, el padre es animal, entonces de pronto aquí tengo perro. Entonces hay un método de la clase de este caso de uso heredado que el perro ladra, el método es ladrar. Porque como el padre es animal, entonces hay muchos animales, peces, gatos, lo que sea. Entonces, en el padre no puede aparecer ladrar. Ese método tiene que aparecer en la clase que se hereda. Entonces, este es un caso de uso. ¿Listo? Entonces, aquí hay una relación de incluir y aquí hay una clase de extended. Este extended no lo vayan a confundir con Java, porque es que en Java este extended es como herencia de jerarquización, pero no, aquí tiene en los diagramas de UML tienen otro significado la palabra extended, que no es la misma que tiene de jerarquía o de herencia en Java. ¿Listo, ingenieros? Entonces, por hoy dejemos la clase ahí. Me alegra haber compartido esta tarde con ustedes un rato. De todas maneras, si tienen alguna pregunta, por favor. Profe, una pregunta. Esa palabra extender, ¿qué significaría? ¿En qué lenguaje estaría también? ¿En qué otro lenguaje? ¿En qué lenguaje está manejado, básicamente? ¿Y qué significa? Está manejado en lenguajes orientados a objetos, pero allá significa lo que es jerarquización, herencia. Está hablando de jerarquización o de herencia. Pero aquí en los diagramas de casos de uso, aquí en los diagramas de casos de uso significa, es como una especie de excepción. Es como, vaya a ver, un caso de uso es una serie de actividades que se desarrollan para lograr algo, ¿correcto? Eso es lo que tú tienes que lograr. En un caso de uso, tú desarrollas una serie de actividades que tienen que lograr algo. Pero cuando tú no logras eso, entonces tiene que registrar por qué no se dio eso. Eso es un extended. ¿Qué es una excepción? Pase a ver, ¿qué es una excepción? Una excepción es una función que tú defines, una excepción es una función que tú defines, una excepción es una función que tú predefines pensando que puede ocurrir una falla, ¿sí? Entonces tú tienes esa función predefinida por si va a ocurrir una falla, ¿listo? Cuando ocurre esa falla, pues entonces aplica esa función. En programación, ¿qué sería? En programación es un código que tú defines en una función por si ocurre un error. Entonces, si ocurre un error, entonces tú ejecutas ese código y te saca del sistema. Esa es una función, eso es en RUP, eso es lo que es una extensión. Entonces, yo más adelante yo le explico qué es una relación extended y qué es una relación include a medida que vayamos avanzando. Pero este extended no es el extended de Java, ni es el extended. Eso podría ser básicamente como un sí entonces, ¿no? Condiciones, como un condicional o algo así. No, tampoco.
No, tampoco. Es decir, es una cuestión, es una alternativa. Cuando se habla de alternativa es si quieres o no quieres. Sí, correcto. Es decir, si me falla, aquí en el diagrama de caso de uso, si yo no puedo lograr algo, pues no tengo ningún problema, pues no se logró, ¿correcto? Y me salgo sin ningún problema. O tú puedes decir, tú puedes como levantar una bitácora, esto no lo logramos porque tal cosa, mas sin embargo aquí queda una evidencia por qué no se logró. Es eso, ¿sí me entendés? No necesariamente se debe de hacer. En cambio, el include, sí, el include es algo que tú tienes que hacer, o si no, no se logra lo que quieres, lo que quieres llegar a obtener. En cambio, el extended es una cuestión alternativa, pero que es importante nosotros colocarla en el sistema. Por eso yo te digo, si tú sabes que el señor de la empresa, si tú sabes que ese señor es un tipo muy serio, además su forma, el análisis psicológico y sociológico que tú le hiciste, es un man que le gusta las cosas claras, lo mejor es utilizar un caso de uso extended para explicarle por qué fue necesario ese caso extended. ¿Listo? Pero no es tampoco lo que tú me decías, que era una qué. ¿Que era una qué? Ahorita, ¿qué fue lo que me dijiste? Que era una qué. ¿Qué es lo que tú me dijiste, Diego? Lo último. Un condicional. Un condicional. No. No es un condicional. No es un if else, no. Ni es un if then, ni es un if else, no tampoco. ¿Correcto? Ese extended, ¿cómo más te explico en diagramas de casos de uso? Es más parecido a una excepción. Cuando tú te sales, que el sistema se sale y no se ejecuta. ¿Sí? Y dice, es decir, por ejemplo, tú creas, si estamos hablando en Java, tú dices, por ejemplo, si tú utilizas la clase, por ejemplo, config dialog, que lo que hace es tomar un string, lo que va a hacer como colocar un string de un menú. El menú te dice 1, diagnosticar, 2, salir. Entonces con el show config dialog lo que hace es tomar el 1 o el 2, tomar el 1 y el 2, ¿listo? Pero eso es una cadena, entonces tú tienes que formarla como un entero para que te tome 1 o 2. De todas maneras, si tú digitas 1, te hace lo que sea. Si tú digitas 2, que es salir, él te sale, ¿correcto? Él se sale. Pero si tú digitas 3, él te puede mandar un mensaje que dice código errado, ¿listo? Código errado, porque en el menú no tiene sino 1 y 2. Entonces cualquiera de las dos opciones la acepta, pero si tú digitas 3, él te bota un mensaje. Pero entonces uno cuando está codificando, uno dice, si es diferente a 1 y 2, bote el mensaje que el código es cerrado, Entonces, un extended es más o menos de esas características. No es necesario que él me bote algún mensaje cuando yo dicte un número diferente a 1 y 2. Si tú colocas el código, cuando el código sea diferente de 1 y 2, de las únicas opciones que hay, no me bote nada, pues tampoco. Simplemente tú le das 3, 4, 5 y el sistema se queda ahí. No le bota ningún pantallazo ni le bota ninguna ventana, ¿sí me entendés? No pasa nada. No pasa nada que tú lo hagas o no lo hagas. A eso se refiere el extended. ¿Listo? Porque lo único que tú puedes digitar es 1 y 2. Si 1 hace lo que tiene que hacer, 2, el proceso de salir, pues se sale. Pero si tú digitas 3, que no está dentro de esas opciones, él te puede botar un mensaje que diga código errado. Pero si tú no colocas ese caso de uso que es un extended, tampoco pasa nada. Pero si tú lo estás haciendo para un man que es bien meticuloso, pues
tiene que botar algún mensaje, le coloca ese extended, pero no es un condicional. Un poquito. Sí, sí, profe, ya le entendí. Ujú. Sí, es esa cosa. Es decir, es una cosa, es como el plan B que uno dice a veces, ¿sí me entendés? ¿Tenés el plan B? Pues no pasa. No es necesario que vos tengas siempre el plan B. Si no funciona el A, pues adiós, pues. ¿Listo? Pero es necesario, por eso yo te digo, las características de la persona a la cual va a desarrollar, eso te está obligando a que tú, si es una persona con unas características como las que yo le di, tú tienes que hacer ese extended y explicarle que, hombre, el código que estás digitando es un código errado. No, entonces digite 1 o 2. Ujú. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, ok. ¿Cualquier otra pregunta? ¿O nos vemos dentro de 8 días? La cuestión es que casi ya no tenemos tiempo. Uy, Dios mío, no sé qué vamos a hacer. Porque viene la semana cultural. La semana cultural, sí, decime. Sí, profe, por ejemplo, con respecto a la otra semana, es ya la semana cultural, ¿no? ¿Nosotros vamos a ver clase o cómo será ahí? Mira, pase a ver, pase, yo dejo de grabar y les cuento algo. Que esto quede fuera de la reunión. La otra semana, hoy estamos no, la otra semana todavía tenemos clase. Sí, o es la siguiente semana, la semana cultural. Según a mí me mandaron un formulario y decía que era para del 2 hasta el 5 de noviembre. Por eso, entonces no es la siguiente. No es porque es que estamos Ah, ahí. es dentro de 2 semanas, sí, es dentro de 2 Sí, semanas. correcto. Pues, es decir, pasa a ver, nosotros como docentes tenemos que estar aquí como un cañón, es decir, clase común y corriente. Pero realmente eso no sucede. Es decir, nosotros estamos acá, pero siempre todos los días hay actividades. Entonces, la idea es que ustedes estén en esas actividades. Y nosotros, por ejemplo, digamos, vamos a suponer que dentro de 8 días que la semana entrante sea semana cultural y resulta que el programa del sistema o la universidad tiene una actividad desde las 2 de la tarde, ¿correcto? Entonces, todas las facultades se colaboran para que todos estemos participando. Entonces, la idea es que ustedes estén en esos eventos y todo el asunto. Y yo les digo a ustedes, bueno, por favor participen en ese, profe, y la Semana Santa, la Semana Cultural, también faltan. Esperante que respondo la primera. Entonces yo le digo, muchachos, por favor participen en ese asunto y me envían un resumen de lo que sea, ¿sí me entendés? De esa participación. Es como estar como pendiente de ustedes y que yo también esté participando en esos eventos. Esa es la idea. Se tiene la cultura de que clase no hay. Es decir, lo único que yo debo estar pendiente es que de 2:15 a 5 que normalmente vamos, yo sepa de ustedes, que ustedes sepan de mí, más o menos, eso es la idea. Pero en sí esta clase que acabamos de dictar de 2 horas, de 3 horas, que instalen, que descarguen, que yo le explique, de ese tipo no hay. Eso sí no hay. ¿Listo? Ahora, sobre la semana cultural. Entonces, lo que nos piden es que nosotros les ayudemos con notas, con décimas. ¿Sí? Entonces, que traigan el resumen, que traigan el otro resumen, que traigan el otro, que sí, el otro, para incentivarlos a que participen en todas esas actividades. Sobre la semana cultural, sí, no sé. ¿Y hay semana cultural? ¿Quién escuchó de semana cultural? ¿Alguien escuchó de semana cultural? ¿Alguien me escribió de semana cultural? ¿Será que hay semana cultural? No creo. Profe, yo pregunto a María Paula. No sé, Paulita, no sé si hay semana cultural. Profe, es que yo le pregunto es lo que hay dentro de 2 semanas. O sea, ¿es Es presencial lo de la actividad que se va a hacer dentro de 2 semanas, el 2 de noviembre? ¿Es la semana. presencial? No, hay muchas actividades son por medio virtual, pero lo que sí es el asunto de la programación, esa sí va a ser presencial. Sí, la hecatón, la mecatrón, ¿cómo Ah, es? no, profe.
Sino que yo le preguntara sobre la Semana Cultural porque sobre esa fue que nos mandaron un formulario a llenar, que iba a ser del 2 al 5 de noviembre. De resto no sé. O yo no sé si en esa también van a meter lo que es reinado y todo, no creo, yo no. En todo caso, la primera semana de noviembre, esa semana debe ser ahí pues nosotros la llamamos semana social, no sé si es la misma cultural, no sé. Ujú. No sé. Ujú. Por el momento, pues, bueno, entonces ponle cuidado, los exámenes son por tardar, el último examen tiene que ser el 19 de noviembre. 19 de noviembre, ¿sí? Miremos el caso de ustedes que son los miércoles 17, noviembre 17. Por ejemplo, ustedes tienen que estar presentando el examen el 17 de noviembre. El examen es el 17 de noviembre. O sea, tenemos clase el 16, el 15 y el 8. O sea, tenemos solamente 3 clases. 4 clases con la de la semana entrante. 4 clases nomás. 4 clases nomás tenemos. Y ya, listo, se acabó. ¿El 15 por qué? ¿Cómo? ¿El 15 por qué? ¿Y el 8 por qué? Espera, antijo, yo qué es lo que estoy haciendo. Tenemos el 17, el 10. 2 clases, no, 3 clases nomás tenemos, ¿sí? Porque la semana del 1 al 6 es semana cultural, ¿correcto? Entonces no tendríamos sino 3 clases, nos quedan 3 clases, muchachos. O sea, si sacáramos notas, hoy teníamos que sacar la primera, hoy. Dentro de 8 días, sí, hoy una, dentro de 8 días estaríamos sacando. De pronto para el 17 vamos a hacer un solo trabajo y eso lo dejamos como todas las 3 notas anteriores. Como yo saco siempre 4 notas, entonces sacaríamos nomás una nota el 17, que puede ser un caso de uso con sus 10 diagramas o Kendall y Kendall parte 2, capítulo 4, 5 y 6. Cada grupo, por ejemplo, si dejáramos eso, cada grupo cogería un capítulo, el uno un capítulo 4, el otro el capítulo 5, el otro capítulo 6, porque somos 3 grupos, si no me equivoco, o 4 grupos. María Paula, ¿somos 4 grupos? ¿Tú eres del grupo 4? Sí, señor. Sería 4 grupos. Es coger esos tres capítulos y repartirlo entre los 4 grupos. Ese sería sería la nota de las 4 notas, digamos. Promediamos esas notas. Y así Me gusta más esa idea. O la otra A mí es también. un caso de uso con los 10 diagramas de casos de uso, ¿sí me entiende? Ustedes eligen cuál de los dos. Esperemos a A mí ver me cómo. suena más lo del capítulo. Claro. A mí también eso de Kendall y Kendall. También. ¿Quién otro quiere Kendall y Kendall? No, eso es importante también. Pues yo también estaría de acuerdo, ¿sabes por qué? Porque es muy bueno que ustedes lean esos instrumentos, es muy bueno. Pero yo necesito, por ejemplo, para el capítulo 5, los mejores para matemática, porque ahí hay una cuestión de muestreo y sería bueno que los... No importa, ustedes son ingenieros de sistemas, tienen que analizar un ejercicio que hay ahí, bueno, más bien le piden la ayuda a un profesor de matemáticas que les explique ese ejercicio para que ustedes lo expliquen bien, ¿listo? No hay ningún problema. Me gustaría que viera, que fuera eso porque necesito que ustedes sepan eso. Los diagramas, pues los vamos a ver, entonces no hay ningún problema, ¿correcto? Entonces ya quedaría como esa especie de conocimiento. Y lo otro sí, no. Entonces vamos a hacer eso, vamos a dejar como examen Kendall y Kendall, parte 2, capítulo 4, 5 y 6. ¿Listo? Lo que pasa es que tenemos que distribuir pero eso sí, bien, necesito, mejor dicho,
que no me lean, que me saquen resúmenes bien chéveres, que no me escriban tanto texto ni nada, ni que me lean, por favor. Claro que uno puede leer un poquito, pero explicar bien, hagan un resumen bien concienzudo, tal, un cuestionario, lo que sea, ejemplos, mejor dicho, eso lo quiero bien, pero no bien copy-paste, sino bien analizado, bien chévere, con ese compromiso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No, Y validaría un 5. no, pues de pronto, pues no un 5, pero sí una nota, pues bien chévere. ¿Correcto? Pues si haces una presentación, pues bien, es bien fuerte, pues sí, no hay ningún problema, el 5 no es lo de menos. Lo importante es que quedes esos instrumentos, que esos instrumentos ustedes tienen que saberlos hacer. Ustedes tienen que saber cómo se hace una pregunta abierta, cómo se hace una pregunta cerrada, qué es un modelo interactivo, qué es un modelo descriptivo, porque eso es básico para recoger la información. Y los diagramas, pues los vamos a ver y los vamos a hacer y van a cacharrear y se les va a dificultar. Eso es todo engorroso ahí, pero no importa. Es el 5 que ayuda más. Ay, qué berraquito. Bueno, pues ahí vemos, no importa, eso no pasa nada que dejemos como parcial como 5, pero yo veré las presentaciones, ¿sí me entiendes? Porque es que hay personitas que llegan y cogen copy-paste y comienzan a leerlo, ¿sí me entiendes? No, tómense la molestia porque ya desde ya les estoy diciendo, claro, profe, eso sí, listo, bueno, Diego, ya desde ya le estoy diciendo, Evelyn o Carolina, Evelyn, Carolina, Dayana. Sí, dígame, Evelyn. profe. Evelyn o Dayana, yo no sé cuál de las dos quiere coger y me distribuye ese trabajo. Dayana y Evelyn. ¿Aló? Dayana. O Juan Sebastián, ¿quién quiere escoger? ¿Quién quiere liderar esa presentación? Cualquiera. Podría ser yo. Diego Fernando, bueno, perfecto, Sí, Diego. bro. Listo, tú lideres esa cuestión. Son 3 capítulos. Mírelo bien ese libro yo se los mandé a ustedes, ¿listo? Ese libro ustedes lo tienen ahí. Dice Kendall y Kendall Local Edition, yo les mandé el link y no es sino descargarlo y mira la parte 2, eso comienza como en la página 150, 149, la parte 2. Mire bien porque eso, que no se sobrecargue la presentación, en unos y en otros no, ¿correcto? Entonces, hay un grupo que le toca el capítulo 4, otro grupo que le toca el capítulo 2, el capítulo 5 y otro grupo que le toca el capítulo 6. Pero como queda un grupo entonces ese grupo tú dices, no, de los 4 personajes que hay en el grupo 4, ayuden en el capítulo 1 y los otros 2 ayuden en el capítulo 2, ¿correcto, Diego? Claro, profe. Entonces, para cada grupo se le distribuye un capítulo, ¿no? Sí, distribuyes para cada grupo, para 1, 2 y 3 ya. Y los 4 integrantes del grupo 4 los distribuye en esos 3 grupos. Entonces, si tú ves que un grupo, el tema del capítulo 5 es bien extenso, entonces dice, bueno, 2 personitas para allá del grupo 4, ¿listo? Y uno para el grupo 1 y el otro para el grupo 3, ¿listo? Distribuye los 4 que están en el grupo 4, ¿listo? ¿Sí me Listo, profe. entendió? Listo. Entonces ya puede, por ejemplo, ya ir mañana ya o tratar de analizar eso y distribuye y les manda a comentar lo que hay que hacer. Listo, señor. Bueno, listo. Seguimos dentro de 8 días, ¿listo? Muchas gracias. Listo, Vale, profe, profe. hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, Gracias. Dayana, hasta luego, Evelyn, hasta luego, Diego, hasta luego, María Paula, hasta luego, Hasta Juan. luego, profe. Hasta Hasta luego, luego, profe. Brandon, hasta luego, Juan. Hasta luego, Carolina. Chao, chao. Chao, Ronald.
Buzón de mensajes. Tendrá cobro a partir de